Los sonidos de la realidad. Son los audios de la mañana. El gobierno creó por decreto la nueva oficina de respuesta oficial. Dicen que para distinguir operaciones de hechos, para resaltar la verdad. Ayer debutaron criticando, diciendo que era una operación, un título de una nota en Clarín respecto de una demora supuesta en la ejecución de las partidas para la... Imagínense lo que era. Era unas partidas para capacitación, que era de planes sociales, que eran antiguamente los planes trabajar, que se fueron reconvirtiendo. Bueno, esas son las partidas que ejecuta el Ministerio de Capital Humano. Lo que decía la nota, que además después el periodista lo ratificó, dijo no es ninguna falsedad, porque Clarín algo cambió a partir de lo que hizo. Cambió el título. Cambió el título y el periodista salió y dijo no, de ninguna manera, fíjense, lo saqué de la información oficial respecto a cómo se están ejecutando las partidas. Bueno, pero la cuestión es que la idea es señalar uno de los funcionarios ligados a la Fuerza del Ciego de Santiago Caputo, de los más agresivos en contra de los medios. Supuestamente van a partir desde esa cuenta oficial, comandada por un funcionario oficial, dedicarse a contrarrestar la información que les parezca que está mal. Patricia Burrich salió a defenderlo inmediatamente. ¿Por qué no dejan que el periodismo o que escriba y haga lo que quiera y ustedes gobiernan? Digo, se lo planteo así. Porque, a ver, si usted tiene, por ejemplo, no sé, una determinada información, ¿no? Que dice que hubo un tiroteo, voy a dar un ejemplo, donde yo estuve, un tiroteo donde el policía le tiró por la espalda a una persona y la mató adrede. Sí. Y eso es mentira. Esta oficina va a decir, bueno... Pero un juez no se va a dejar llevar por una fake news. Bueno, yo lo que digo es, estas cosas salen todo el tiempo. Bueno, fíjense, ¿no? Porque qué es mentira y qué es verdad. Porque, por ejemplo, con Pablo Grillo, el fotoreportero, Patricia Burrich había dicho que tiró reglamentariamente el gendarme. Todas las pericias que se determinaron, incluso la justicia, por eso lo imputó, determinaron que no, que tiró de una manera que representó un riesgo y de hecho por eso está Pablo Grillo en la situación que está. Porque era un lanzagases que debió haber tirado hacia arriba de manera tal de que no impactara directo como un proyectil, que es lo que pasó. Entonces, la versión que dio Patricia Burrich, lo mismo cuando rociaron con gas pimienta a una nena, un nene en una marcha. Muchas de las versiones que ella dio como verdad, no fueron aquellas que la justicia dijo en base después a las pericias. ¿O se acuerdan cuando detuvieron a Mansalva y una jueza de la Ciudad de Buenos Aires liberó a esos porque dijo no hay prueba de que estos hayan sido los responsables de los incidentes? Y no eran esos, eran otros. Eran otros. Y en aquel momento a la jueza dijeron que iba a ser un jury, que era una irresponsable, que liberaba delincuentes. Y no eran esos, ni había liberado delincuentes. Y después siguió la causa y sí encontró a los que eran. Con lo cual, digo, pongo estos ejemplos porque además justamente Patricia Burrich ha tenido muchas circunstancias en las cuales como ministra describió situaciones que después la justicia encontró que era de otra manera. Bueno, mientras tanto, Jonathan Viale aprovechó y le preguntó, porque bueno, ahora se ha hecho costumbre dentro de los funcionarios que van siempre a los mismos programas, hablando de la oficina esta, en la que les preguntan de qué origen es la ropa que portan. Había ido con un saco de $600 de Massimo Dutti Caputo, que dice que nunca compró ropa en la Argentina, y ahora Patricia Burrich habló de dónde era su chaqueta. ¿Esta? Sí. A ver, esta me la compré en Estados Unidos. ¿Ah? ¿Usted también? Sí. Bueno. ¿Qué salió barata. ¿Se acuerda qué marca era? No, pero me fijo. No tengo problema. ¿Perdón? Le Suite. Le Suite Petit. Sí. Bueno. $40-50 el traje. Bien. ¿Se viste barato? Sí. ¿Y dónde quiere? Bueno, esta la pedí por Amazon. Ah, claro. Es barata y linda. Sí, ni Mercado Libre, ni Temu, Amazon. Bueno, Amazon. por donde uno quiere.
Sí, sí. Pues uno quiere. Sí. Hay algo, yo entiendo que la ropa afuera es más barata, entiendo que los argentinos cuando los que podemos viajar tenemos una situación de privilegio y compramos ropa afuera. Ahora, en el medio hay 18.000 puestos de trabajo menos en la industria textil. Entonces, una cosa es convertirlo en un cierto goce al asunto, porque uno puede plantear, decir, bueno, voy a hacer una reconversión, lo que fuese, digamos, creo que nos sirve la protección. Son debates que se pueden dar y cada uno puede tener su opinión respecto de cómo impactan. Pero el goce sobre una situación que es bastante dramática, de una cadena que emplea muchísima gente, de los 180.000 pérdidas de puesto de trabajo que se ha dado hasta ahora, hay 18.000 que pertenecen a la industria textil. Y otra cosa es el sector textil también, que son tratados de chorro, de ladrones, ¿no? Entonces, donde sí, bueno, pueden tener que acortar los márgenes de ganancia, hay un montón de problemas. Y también es cierto que, si bueno, con las tasas de interés que tenés en la Argentina, cuando vos compras anticipadamente para producir acá, tenés un problema financiero, son distintas las circunstancias. Pero claro, también es cierto que a lo largo de periodos inflacionarios muy largos se han cubierto mucho y tienen que aprender seguramente a achicar margen de ganancia a una situación de mayor estabilidad económica. Digo, me parece que es una discusión grande. El goce de una situación donde hay mucha gente que sufre me parece un poco más incomprensible. Bueno, y Diego Santilli parece que es el único que zafa, que tiene, zafa, qué sé yo, el único que compra nacional. Y de paso la senadora Carolina Lozada, que le encanta hacer chivo, es una cosa de locos, porque ha pasado también con Juliana Santillán, que es de la Comisión de Turismo, ¿no? Que arroba los hoteles en los que está. Una cosa es ser funcionario público y otra cosa es estar en el sector privado. Carolina Lozada le arroba no sé si harán canje o no debieran hacer canje en principio, sino que no corresponde. Pero bueno, en el medio ya pasó su chivo. A ver, ¿cómo era la ropa de Santilli? Ahora cada... Dale, mostrar. ¿Marca? Lo compró en Argentino España. Rochas. Sí. Rochas, no sé cómo se dice Rochas. Royal. De acá, Perforach. Sí, que la camisa de González también acá. Ahora, yo también paso el chivo. No, pero no es un chivo, es para saber si... Argentina, Ella tiene Mirta canje, Armesto. ella Es tiene argentina. Mirta Armesto, Argentina, sí. Y la pagaste. Claro. No, me la están prestando. Ah, eso es un Me la chivo. prestan, es un chivo. Yo te lo dije directo, te dije chivo. ¿Qué va? Es más raro que una diputada, ¿no? ¿Es Carolina Lozada? Es Carolina Lozada, sí, es senadora. Es raro que una senadora... digamos, entiendo que la ley de ética pública te impide recibir regalos. Sí. No sé bien cuál es la normativa en el Congreso Nacional, pero en teoría algo que te prestan es algo, digamos, para que hagas el chivo incluso. La verdad que no lo sé. Yo ahora te lo busco, pero la verdad que no sé cuál es la norma en el Congreso de la Nación respecto de este tipo de cosas. Este tipo de cosas. Bueno, mientras tanto, hablando de la reforma laboral, se va a empezar a discutir el miércoles que viene, va al recinto del Senado. Patricia Bullrich dice que ya negoció con los opositores dialoguistas, los votos que necesita para que la reforma pueda avanzar. Entre los cambios que trae la reforma, más allá de fijar un criterio a la baja respecto a cómo se calculan las indemnizaciones, porque es cierto que había disparidad en cómo algunos jueces tomaban determinados valores, sobre todo lo que me parece que generó mucho lío fue la actualización que tomaban distintos tipos de juzgados. Pero el punto es que se calculaba sobre el mejor sueldo y se consideraba muchas veces la inclusión del aguinaldo. El mejor sueldo incluye el mes en el que cobras el medio aguinaldo. Bueno, ahora no, se considera el sueldo base para el cálculo, se va a empezar a considerar solamente el sueldo base pelado para cuál es el mejor sueldo del año para las indemnizaciones. Adicionalmente a esto, las vacaciones se van a poder fragmentar. Y esta cosa que tiene el gobierno como si siempre fuese una demanda al lado del empleado, la idea de querer fragmentar vacaciones o no necesariamente tomárselas todas en enero o febrero, que suele coincidir con calendario escolar por ahí para las familias. Como decía Julio Cordero, el secretario de Trabajo. Continúan las vacaciones y ahora realmente van a poder partirlas, como sucede con los jóvenes. Ya no quieren irse 35 días de vacaciones todos juntas muchas veces y prefieren partirlas, las van partiendo, etcétera. Siempre se pone un límite de 7 días, Sí. porque no nos olvidemos que no es el descanso semanal, Claro. son las vacaciones. Entonces, Aguinaldo, necesita un periodo, nada, en lo más mínimo. No se toca el aguinaldo. No hay una sola Muy bien. coma que toque el aguinaldo en cómo se paga, Claro. cómo se calcula, nada.
Bueno, el aguinaldo es la mitad del sueldo. El tema es cómo se calcula la indemnización, si considera o no... Nunca estuvo en discusión el aguinaldo. El aguinaldo. Claro. Bueno, mientras tanto, Hugo Moyano, secretario general de Camioneros, hay un ruido bárbaro dentro de la CGT, pero hay cada vez más presión para ir a un paro que supongo que el miércoles que viene, no sabemos. Sí, están definiendo, hoy van a definir si van a un paro o inmovilización o solo movilización. Espero que no revivan la Baneco. Que me tocó vivirla a mí, me tocó discutirla a mí. Era muy en esa época era muy difícil porque ellos, lo dijo el gobernador de ese entonces, que como ellos tenían en mayoría en diputados, iban a sacar la ley. Le digo, sí, pero nosotros tenemos mayoría de senadores. Para los senadores tengo la Baneco. Espero que no ocurra lo mismo este año. Esto era la época de Fernando de la Rúa para los jóvenes, en la cual decía que en ese momento era la alianza, tenía mayoría en diputados, pero en el Senado pesaba mucho el peronismo. Entonces, para poder pasar una ley de reforma laboral, que en ese momento pedía el Fondo Monetario a cambio de un rescate que le dieron a Fernando de la Rúa, dijo la Banelco para sacar plata en el cajero, y así empezó la investigación por el pago de coimas, o sea, el pago de fondos reservados de la CIDE para pagarle a los senadores para que aprobaran el proyecto. Esta fue una frase de Alberto Flamarique, que en ese momento era el ministro de Trabajo de Fernando de la Rúa, ¿no? Claro. La Banelco. Bueno, entonces dice que no coimé nada. Bueno, lo que pasa es que hay una negociación en marcha con muchos, y los peronistas están hablando de esto, gobernadores peronistas que tienen diálogos con el gobierno, pues les interesan otras cuestiones, obtener a cambio Catamarca, Tucumán y demás, y entonces están diciéndole que son unos traidores a esos gobernadores que sospechan que son los que le van a dar el número al gobierno. Mientras tanto, Miguel Ángel Pichetto, ¿qué decía sobre la reforma laboral? Yo creo que gran parte de la reforma laboral se ha hecho con el achatamiento, con la destrucción del salario de casi un 15% en el sector privado y más de un 34% en el sector público. No se puede seguir haciendo paritarias del 1,5%. Es vergonzoso cuando todos estamos viendo los números de la inflación que superan 2 puntos, 2,5 puntos, 2,7, y quieren que los trabajadores se actualicen el salario por 1 punto, 1,5 puntos. La última discusión en la UTA estaban ofreciendo 1,5 puntos. Es un disparate que además destruye totalmente el consumo. Bien, mientras tanto anunció el gobierno que cerró el acuerdo finalmente comercial con los Estados Unidos para una baja de aranceles, más la Argentina que Estados Unidos. Obviamente es Estados Unidos. Esto le abre sobre todo el mercado de carnes, ¿no? La posibilidad de exportar más carne a los Estados Unidos, a la Argentina. Y hay que ver qué productos norteamericanos pueden entrar con mayor facilidad al mercado argentino y qué significa después el impacto. Ahora tiene 2 acuerdos comerciales muy relevantes para considerar el Congreso Nacional. Uno es Mercosur-Unión Europea y el otro que es bilateral Argentina-Estados Unidos. Ambos tienen que ser considerados por el Congreso Nacional. ¿Qué decía el canciller Kirchner? Los beneficios para la República Argentina es acceder con un montón de productos que con arancel reducido, hemos reducido una cantidad aproximada de 1.000 y pico de posiciones arancelarias. Eso hace que podamos aumentar nuestras exportaciones en el orden de los $1.000 millones. Y que además en esa reciprocidad se arma en lo que es una autopista de inversión. Este es el primer acuerdo que se firma en Latinoamérica, que es un acuerdo de comercio e inversión recíproco. Bien, mientras tanto hubo un episodio tremendo, no sé si ustedes conocen los tribunales de San Martín, pero la cuestión edilicia de los tribunales de San Martín o de cómo está la justicia en general. Vos ves, a veces, la falta de evolución tecnológica, en un momento de inteligencia artificial, es muy difícil que la justicia persiga el delito con ese nivel de precariedad de recursos. Y además, ni hablar de las vacantes, hay 1/3 de los juzgados vacantes por la traba que hay en el Consejo de la
la magistratura para designar jueces. Bueno, la Corte tiene 3 de 5 y así donde lo veas. Nicolás Schiavo es titular del Juzgado de Garantías número 5 de San Martín y él contó, porque apareció gente con arma blanca, entraron a la mesa de entrada y amenazaron a sus laburantes. Y en principio el foco fue amenaza narco contra el juez. Y él dijo, bueno, es más complicado que eso. Estamos laburando en situación, no hay cámaras en los juzgados. O sea, no hay control de quién entra y quién sale. Y están los empleados, que muchas veces además la gente se enoja, la justicia es complicada, van a pedir cosas y se enfrentan como cuerpo a cuerpo en situaciones que los desbordan por completo porque la infraestructura es un desastre. Nicolás Schiavo decía. No digo que está amenazada la justicia, digo, hay un problema institucional. Esto pasa todos los días, lamentablemente no con el nivel de gravedad que sucedió aquí, pero pasa en las fiscalías, ha pasado en otros órganos jurisdiccionales, en otros departamentos judiciales. Lamentablemente también sucede en las escuelas. En noviembre hemos tenido maestros que han sido agredidos porque no les han gustado las notas que le dieron a los alumnos. Hay médicos que son agredidos en los hospitales. No hay que personalizar. Los funcionarios públicos no tenemos que personalizar los problemas. Tenemos que aprovechar, en todo caso, si se da esta posibilidad, para explicarlo y para que se entienda la crisis institucional que tiene este tipo de episodios y la gravedad institucional que tiene. 7:16 de la mañana. Depeche Mode, Strange Love. Viernes agradable, qué lindo. Se viene un lindo fin